Hola, Dios te bendice. Qué bueno que tienes la oportunidad de poder ver este video. A lo largo de los demás días hemos tenido algunos hermanos que han participado en esta pequeña serie titulada Las últimas 7 palabras de Jesús en la cruz. Le agradecemos a cada uno de ellos y te invitamos a que te quedes en esta pequeña enseñanza que tenemos de la palabra de Jesús. La palabra que ahí me tocó es tengo sed, que se ubica en Juan capítulo 19, versículo 28. Antes de comenzar, vamos a tener una oración para poder comenzar con este tema. Padre, alabo tu nombre en esta noche, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu misericordia. Porque nos permites, Señor, poder conocer de la palabra, Señor. Nos permites poder recordar lo que hizo nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y ahora te pido, por favor, que abras nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos entender las cosas que tienes para nosotros. Te agradecemos, Señor, tu bondad, tu misericordia, y rogamos, por favor, te quedes con nosotros y que nos abraces y nos permitas en esta semana y en este día recordar el gran sacrificio que hizo nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Te alabo y te bendigo en su nombre. Amén. Bien, vamos entonces a Juan capítulo 19. Es una de las frases cortas que dijo nuestro Señor Jesús en la cruz. Juan capítulo 19, versículo 28 dice de la siguiente manera: Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Hemos escuchado las palabras, hemos visto cada uno de los cuadros, de los contextos y de los momentos en que el Señor Jesús habló. El Señor Jesús, hermanos, siempre hablaba con un propósito. Nunca decía palabras al aire o al azar. Siempre hablaba con un propósito. Y siempre era para cumplir la voluntad del Padre. Por eso estas 7 palabras son tan especiales y tan estudiadas a lo largo de los años, porque lo que menciona Jesús en la cruz es importante recordarlo, y estas palabras, al menos esta palabra, está cerca, ya muy cerca de entregar su espíritu al Padre y de ir al infierno a pagar por tus pecados y por los míos. Han pasado horas agobiantes, han pasado momentos difíciles, han pasado azotes, han pasado golpes, han pasado escupitajos, han pasado burlas, las cuales ha soportado nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Si tú y yo recordamos, tenían ya varias horas que habían consumido sus últimos alimentos, que habían tomado su último trago de vino en la noche en que comió con sus discípulos, donde instituyó la Santa Cena o la Cena del Señor. Habían pasado ya algunas horas. Y si a eso le sumamos el desgaste físico, espiritual, emocional y la sangre que corría por el cuerpo de Jesús, podemos llegar a entender que Él tuviera sed. Pero menciona la Escritura algo interesante, porque menciona que cuando Jesús vio que todo estaba consumado, y añade el escritor en este capítulo, dice, para que la Escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Me he puesto a pensar, hermanos, porque generalmente se nos enseña sobre la necesidad física que tenía Jesús y se da un mensaje sobre la necesidad. Pero he puesto a los pies del Señor esta palabra, y es importante que veamos que el escritor en esta palabra en específico añade que para que la escritura se cumpla, él tenía que decir, tengo sed. No quiere decir que no la sintiera, pero tenía que cumplir la escritura,
Si algo caracterizaba a Jesús es que Él cumplió la ley al pie de la letra, cumplió la voluntad de Dios al pie de la letra, cumplió la Escritura, cumplió los profetas al pie de la letra. Todo lo que ellos escribieron inspirados por el Espíritu Santo, todo lo que compartieron, lo que predicaron, el Señor Jesús lo cumplió. Y esto no era algo que Él omitiría cumplir. Y hermano, la escritura que cumple se encuentra situada en el Salmo capítulo 69, versículo 21, que dice de la siguiente manera: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Es interesante que este capítulo, hermanos, sea un pasaje de este capítulo sea el que tiene que cumplir Jesús para que la Escritura se cumpla. Y hermano, yo te invito a que leas completo este salmo porque nos revela aún más la situación que estaba enfrentando nuestro Señor Jesús. Si algo, hermanos, estremecía el corazón de Jesús, no eran los golpes, no era el abandono de sus discípulos, no era quizá el morir en una cruz. Si algo estremecía el corazón de Jesús, era la soledad que iba a sentir, pero no de las personas, sino en específico de Dios, porque Él se hizo pecado. Y en este pasaje, en el capítulo 69 de Salmos, podemos encontrar versículos los cuales nos van a ayudar a comprender la situación en la que se encontraba. Versículo 3 dice: cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Versículo 4, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Versículo 17, no escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Versículo 20, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Versículo 21, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron de beber vinagre. Hermano, la esperanza en esta palabra, la enseñanza, la esperanza que podemos tener tú y yo, es que el Señor cumple su palabra, que el Señor cuando da una promesa la cumple, que el Señor Jesús cumplió al pie de la letra todo lo que el Padre había dicho. Y hermano, hay una esperanza para ti y para mí. Porque si Él cumplió lo que dijo en la antigüedad, ten por seguro que Él va a cumplir su promesa de que va a regresar. Y en Él nos podemos gozar, y en Él podemos esperar, y en Él podemos estar seguros. El Señor Jesús cumplió, más allá de lo que Él quería. Recordemos en el huerto de Getsemaní, cuando le clama al Padre y le dice que Él no quiere que pase esa copa sobre Él, pero que no se haga su voluntad, sino la voluntad del Padre. Si tú no te has puesto a pensar, hermano, Jesús estaba por enfrentar lo mayor en su vida, que era la separación de su Padre. No podemos llegar a dimensionar esto, porque nosotros sí podemos estar sin orar. No lo deberíamos de hacer. Deberíamos estar en comunión con el Padre, pero no llegamos a sentir lo que sintió Jesús. No llegamos a experimentar el peso, el quebranto que había en su corazón, porque iba a ser separado del Padre. Y eso a Él le apesadumbraba, le acongojaba, tocaba su corazón. Hermano, aún así,
nuestro Señor Jesús fue capaz de cumplir la Escritura por ti y por mí. En obediencia al Padre. Y yo quiero que dimensiones algo en esta noche. Número 1, vales lo que vale la sangre de Jesús. Él se entregó por ti y por mí. Él decidió aceptar. Él decidió ir hasta las últimas consecuencias, a pesar de lo duro que iba a enfrentar. No mires solamente la aflicción física, ve lo espiritual. Y el Señor Jesús dijo, yo lo hago. Yo cumplo la Escritura. El Señor Jesús cumplió al pie de la letra. Y en eso nos podemos gozar. Pero también nos podemos gozar en las promesas que hizo posteriores a que Él ascendió al Padre. Y tenemos esperanza porque Él pronto regresará. Tengo sed, exclamó el Señor Jesús para cumplir la Escritura. Él fue fiel, Él cumplió. Seamos también fieles a su sacrificio. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga y hasta pronto.